evitar cualquier situación de riesgo o cualquier situación que pueda ser peligrosa, negativa para nosotros mismos como conductores. El tema de velocidades reglamentarias es un tema pues súper importante porque es un tema que les permite a ustedes como nuevos conductores poder saber cómo es que deben de comportarse en la vía, cómo es que tienen que actuar con respecto pues al tema de la velocidad para poder evitar lo que corresponde a los accidentes de tránsito. Para poder empezar a hablar del tema de hoy día de velocidades reglamentarias, voy a comenzar mencionándoles un dato importante acerca de lo que son los accidentes que tenemos hoy en día en nuestras vías. En la actualidad, en promedio, bueno, en realidad en los últimos años se ha visto este promedio del 2012 al 2019, el último año que tengo la cifra. En promedio han fallecido unas 8 personas al día por accidentes de tránsito. Imagínate, desde el 2012 hasta el año 2019, en promedio, las personas fallecidas por accidentes de tránsito son 8 aproximadamente. 8 personas al día pierden la vida por accidentes de tránsito. Una cifra bastante alta, una cifra bastante preocupante y que en realidad para ustedes como nuevos conductores podría ser algo bastante impactante. Porque ustedes cuando saquen su licencia de conducir van a salir a la vía pública y se van a enfrentar a esa situación, se van a enfrentar a esa cifra. Probablemente muchos de ustedes dirán, profe, en realidad pues esta cifra tiene que ver con los conductores antiguos, los que ya están en la vía. Estos conductores son los responsables de que el número sea tan alto. Eso es verdad, pero lo cierto también es que ustedes cuando salgan a la calle, cuando salgan a la vía pública con su licencia de conducir, van a salir a la vía con la estadística en contra. Van a salir a la vía con la estadística justamente pues que les estoy mencionando. Cuando ustedes ya tengan su licencia de conducir y salgan a la vía pública, se van a encontrar con que la estadística indica que 8 personas diariamente pierden la vida por accidentes de tránsito. Imagínate, 8 personas al día. O sea, el hecho de que muera solo una persona ahí es trágico ya, pero si mueren 8 personas al día por accidentes de tránsito, es una situación bastante compleja, es una situación muy complicada y que ustedes como nuevos conductores tienen la enorme responsabilidad de revertir. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿qué tiene que ver el tema de las muertes en el caso de los accidentes de tránsito con las velocidades reglamentarias? ¿Cuál es la relación que existe? Les comento. Según la estadística que también se maneja, tengo como fuente el INEI, aunque también tengo como fuente lo que maneja las cifras de Sutram, y también la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. Ustedes pueden verificarlo en la página web de cualquiera de estas entidades que les estoy comentando. Estas fuentes nos indican de que la principal causa por la cual ocurren tantos accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. La causa número uno por la cual ocurren tantos accidentes hoy en día es el exceso de velocidad. La relación entonces es bastante directa, la relación es bastante fácil de poder comprender y es en realidad pues una situación bastante repetitiva, reiterativa. Muchos de nosotros cuando salimos a la vía pública sabemos que conducir en exceso de velocidad es una cuestión peligrosa, pero a pesar de eso lo hacemos. A pesar de que entendemos y nos damos cuenta de que es riesgoso, a pesar de eso lo hacemos y no tomamos la precaución que deberíamos. Tengan ustedes entonces en cuenta que cuando hablamos de las velocidades reglamentarias, no estamos hablando solamente de un aspecto técnico, de un aspecto teórico que tenemos que respetar porque si no nos ponen una multa, sino que hablamos de una situación mucho más real, mucho más cercana. Por eso les mencionaba justamente la cifra inicial para que ustedes puedan entender la gran importancia que tiene que ustedes como nuevos conductores empiecen a respetar las velocidades. Porque si atacamos directamente a la principal causa de los accidentes de tránsito, entonces se podrá atacar también directamente a la cifra que les mencioné. Vamos a poder disminuir la cantidad de accidentes y en consecuencia disminuir la cantidad de víctimas por los accidentes de tránsito. Es importante entonces que comprendamos que las velocidades reglamentarias no solamente son un aspecto técnico que tenemos que respetar porque nos pueden poner una multa, sino que también es una cuestión que debemos de respetar porque ayuda a contribuir con la seguridad en la vía para todos nosotros como usuarios en general. Para poder complementar un poco más esta idea que les estoy comentando, vamos a ver un artículo del reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito en el artículo 160 dice lo siguiente. En el artículo 160 del reglamento de tránsito dice, el conductor no debe de conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente. Este artículo 160 del reglamento de tránsito nos está indicando que los conductores debemos de llevar una velocidad que siempre podamos manipular, una velocidad que siempre podamos controlar, una velocidad que permita mantener el control sobre el vehículo en diferentes condiciones o circunstancias que se nos puedan presentar.
El artículo 160 del Reglamento de Tránsito básicamente nos está diciendo, en otras palabras, que nosotros como conductores debemos desarrollar el criterio suficiente para poder llevar siempre una velocidad adecuada, una velocidad que nos permita controlar las condiciones del vehículo en caso que se presenten situaciones adversas para la conducción. Entonces, eso es lo que dice este artículo, complementando lo que les decía al principio. Los conductores tenemos que evitar los accidentes. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente aprendiendo que nuestra velocidad debe de ser razonable y prudente. Ahora, quizás para ustedes como nuevos conductores, este punto, este artículo podría sonar un poco vacío, porque muchos de ustedes de repente dirán, profe, pero una velocidad prudente y razonable, eso podría ser muy relativo, ¿no? Existe muchas formas de poder interpretarlo. ¿Cómo podríamos ser quizás un poco más específicos? A ver, para que lo puedan comprender un poco mejor, les pongo un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que voy conduciendo por una avenida. En una avenida, la velocidad máxima reglamentaria, saben seguramente todos ustedes, bueno, en todo caso, si no lo saben, hoy día lo vamos a revisar, es de 60 kilómetros por hora. En una avenida, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Ahora, imagínate que vas por la avenida, pero está lloviendo. Si está lloviendo en gran cantidad, se entiende entonces, se supone que no puede ir a 60, ni siquiera de repente a 55, ni siquiera de repente a 50, tendría que ir a menos de 50, 40 de repente kilómetros por hora, porque entendemos que la lluvia nos está indicando que hay una condición peligrosa. La lluvia está determinando que hay una condición de riesgo y obviamente nosotros como conductores no podemos conducir a una velocidad que no podamos controlar en esta situación. Si bien es cierto, la velocidad máxima en avenidas es 60 kilómetros por hora, el hecho de que está lloviendo nos hace entender que tenemos que llevar una velocidad menor, una velocidad mucho más baja, porque las condiciones en la vía no permiten que desarrollemos una velocidad demasiado alta o ni siquiera si es que estuviese por debajo del límite máximo reglamentario. Entonces, eso es a lo que se refiere. Cuando dice que el conductor debe de llevar una velocidad prudente y razonable, no significa estrictamente a que tenemos que respetar la velocidad reglamentaria, sino que significa que nosotros como conductores debemos tener el criterio suficiente para poder llevar el vehículo en una velocidad adecuada dependiendo de las circunstancias en la vía. Tengan en cuenta ustedes que cuando hablamos de las circunstancias en la vía pueden ser muy variadas. Podrían ser, por ejemplo, de repente que haya lluvia, neblina, rocío, hielo, humedad. Podrían haber un montón de condiciones que podrían ser adversas para la conducción. Ahora, también tengamos en cuenta que la condición de la vía es igual de importante que la condición del vehículo. Un vehículo podría tener de repente quizás unas llantas de repente quizás desgastadas, quizás de repente un mantenimiento que no se ha hecho oportunamente. Entonces, todas estas condiciones podrían sumar para que las circunstancias o para que las posibilidades de un accidente puedan incrementarse. Ustedes como conductores deben de llevar una velocidad prudente y razonable, una velocidad que les permita controlar el vehículo para que podamos de esta forma evitar cualquier situación de riesgo. Como un tip adicional o como una recomendación adicional, aquí tenemos algunas situaciones en las que tendríamos que bajar la velocidad justamente obedeciendo a lo que corresponde al artículo 160 del Reglamento de Tránsito. A ver, aquí nos dice, el conductor siempre debe reducir la velocidad cuando se aproxime a un cruce, cuando se aproxime a una intersección. Si estamos en un cruce, en una intersección, lógicamente debemos de bajar la velocidad porque el cruce, la intersección representa siempre un peligro, un riesgo. En una intersección, si ustedes se pueden imaginar por un momento en la intersección, se dan cuenta que llegan vehículos de diferentes lugares. Vemos vehículos que vienen desde la izquierda, desde la derecha, desde el frente, desde atrás, vehículos que vienen por diferentes puntos. Todo esto representa un riesgo, representa un peligro. Tenemos lógicamente que tomar precauciones. Entonces, cuando dice aquí que nos aproximamos a un cruce, a una intersección, tenemos que bajar la velocidad. También tenemos que bajar la velocidad cuando nos aproximemos a túneles y puentes. Un túnel y un puente, simplemente por ser un túnel y un puente, es un peligro, es riesgoso. En los túneles, por ejemplo, tenemos el riesgo de que estamos totalmente cubiertos por una pared, bueno, que es prácticamente lo que corresponde al cerro, ¿no? Porque los túneles normalmente son diseñados para atravesar cerros. Entonces, si es que encontramos un túnel, vamos a darnos cuenta que dentro del túnel no tenemos escapatoria. Dentro del túnel solamente encontramos paredes a los costados, no hay una alternativa, no hay una opción, un plan B en caso que perdamos el control.
En túneles, por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos, bajar la velocidad, tomar siempre las medidas de seguridad que sean necesarias. Lo mismo pasa en los puentes. En los puentes, seguramente ustedes están de acuerdo, en los puentes encontramos a los costados abismo. En la parte de abajo seguramente un río o el mar de repente, o quizás el abismo, un abismo, una montaña simplemente. Entonces los puentes también son peligrosos porque no tenemos una alternativa, no tenemos una opción. Si algo sale mal en un túnel o en un puente, automáticamente la tragedia que se podría provocar sería muy grande. Entonces, por lo tanto, en túneles y puentes bajamos la velocidad. También bajamos la velocidad en cuestas y pendientes. En la pendiente, lógicamente, hay que bajar la velocidad, sobre todo cuando estamos descendiendo. Cuando estamos bajando es que tenemos que disminuir la velocidad. He visto muchos accidentes de tránsito por conductores que cuando van en la pendiente, bajando me refiero, no bajan la velocidad y en lugar de bajar lo que hacen es acelerar. Pierden el control en la pendiente y terminan pues provocando un terrible accidente. No sé si de repente ustedes lo saben, pero uno de los enemigos del sistema de freno es la temperatura. Cuando los frenos recalientan, provoca que se pierda eficiencia. De diferentes formas. Cuando el freno recalienta, primero el disco de freno o el tambor recalienta, se cristaliza y pierde adherencia, lo que evita que el vehículo pueda frenar eficientemente. Y lo otro es que cuando el freno recalienta también, ese calor se le transmite al líquido de freno. El líquido de freno tiene la tendencia a hervir, provoca burbujas de aire y provoca también que el freno pueda volverse esponjoso o algo por el estilo. Entonces, cuando estamos en una pendiente, bajando la cuesta, y en lugar de yo ir disminuyendo la velocidad, voy acelerando, eso va a significar que voy a tener que usar el freno de manera mucho más recurrente, mucho más frecuente. Eso provoca de que los frenos en las pendientes suelen perder eficiencia. Eso provoca de que los frenos en las pendientes no trabajen al 100%. Entonces, hay que tener mucha precaución. Ha habido muchos accidentes de tránsito porque los conductores cuando bajan pendientes, en lugar de disminuir la velocidad, aceleran, van más rápido y terminan provocando terribles situaciones porque pierden, obviamente, pues, el control sobre los frenos. Hay que tener precaución. Los frenos son dispositivos o es un sistema muy importante, pero como cualquier otro sistema, podría fallar. Hay que tener precaución y evitar situaciones de riesgo. También hay que bajar la velocidad cuando nos aproximamos en curvas o cambios de dirección. Si es que estoy en una curva o voy a doblar hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces debo de bajar la velocidad. Siempre las curvas o los cambios de dirección representan un peligro para los conductores, representan un riesgo para los conductores en general. Entonces, eso es lo que corresponde o significa o lo que tendríamos que recordar para poder disminuir la velocidad de tal forma que controlemos siempre el vehículo. De alguna manera, estos tips, estas recomendaciones que están aquí en la diapositiva, nos ayudan, contribuye con nuestro criterio como conductor para poder saber en qué circunstancias hay que bajar la velocidad, en qué circunstancias hay que disminuir la velocidad. La velocidad, insisto, debe de ser siempre prudente y razonable. Una velocidad que podamos controlar en caso de que tengamos una situación imprevista, una situación inesperada. Ahora, lógicamente, no respetar las velocidades reglamentarias también sería falta de criterio. O sea, lógicamente, las velocidades reglamentarias también van a ser parte de nuestro criterio como conductor. No significa pues que nosotros por el hecho de desarrollar criterio llevamos la velocidad que queremos, sino que nuestro criterio debe de basarse en un aspecto reglamentario, en un aspecto técnico. Y esto en realidad es muy lógico, ¿no? Porque el reglamento de tránsito establece velocidades reglamentarias, no lo hace al azar, no lo hace por la ocurrencia de alguna persona, sino que lo hace mediante un estudio técnico para poder determinar cuál es la velocidad más prudente. O ustedes piensan que la velocidad máxima en una avenida es 60 kilómetros por hora por casualidad, porque a alguien se le ocurrió, alguien estuvo de repente soñando y dijo en avenida 60 y se levantó, ¿no? Como un ataque, como si fuese un ataque de conocimiento, ¿no? Eso no es así. En realidad, para poder determinar que en una avenida la velocidad máxima sea 60, se hizo un estudio técnico, se hizo un análisis de lo que es pues el ancho de la vía, la cantidad de vehículos que fluyen, las circunstancias que rigen la vía, o en todo caso de repente también el espacio, ¿no? Inclusive hasta cultural en donde está la vía. Entonces todo eso influye, determina una velocidad reglamentaria. Y es por eso que parte de nuestro criterio como conductor es que podamos también conocer cuáles son las velocidades reglamentarias y respetarlas. O sea, en una primera etapa, nuestro criterio es importante y en una segunda etapa
la velocidad reglamentaria también es importante porque es donde se sostiene o donde se apoya nuestro criterio como conductor. El aspecto reglamentario es lo que sostiene nuestro criterio como conductor cuando circulamos por la vía pública. En ese sentido, el reglamento de tránsito, entonces, por lo tanto, establece velocidades reglamentarias que todos nosotros tenemos que respetar. Establece velocidades tanto en la zona urbana como en la zona rural. A continuación, en el desarrollo de nuestra clase, de lo que vamos a ver a continuación en la clase, van a ver ustedes lo que corresponde a las velocidades reglamentarias que el reglamento ha establecido. Las velocidades que el reglamento indicó que los conductores tenemos que mantener. Antes de empezar a revisar específicamente cuáles son las velocidades que encontramos, primero les comento dos cosas. Primero, el reglamento de tránsito establece que tenemos una velocidad máxima que debemos de respetar y también tenemos una velocidad mínima. No sé si de repente lo sabían. En todo caso, ahora ya lo saben. Así como no podemos ir muy rápido, tampoco podemos ir muy despacio. Ambas cosas representan una infracción. De hecho, las dos cosas representan la misma infracción. Ir muy rápido o ir muy despacio en la vía pública es una infracción muy grave, de código M20. Ir muy rápido o ir muy despacio es una infracción muy grave, de código M20. Una vez más, por si acaso de repente no escucharon, se cortó el audio, estaban distraídos, los llamó su jefe, su hijo los distrajo, no sé, por cualquier cosa. Una vez más, en este caso, no respetar los límites de velocidad, no respetar el nivel, el límite máximo o el límite mínimo, ir muy rápido o ir muy despacio, es una infracción muy grave de código M20. La multa para esta infracción es 18% de una UIT. La multa para esta infracción es 18% de una UIT, casi 800 soles, un poquito menos, pero casi 800 soles de multa. Lógicamente, entonces, nosotros como conductores debemos de respetar las velocidades reglamentarias. ¿No? Tenemos que comprender que las velocidades están hechas para poder cumplirlas, para poder, pues, conocerlas y aplicarlas como conductores. Muy bien. Dicho eso, entonces, empezamos a revisar cuáles son las velocidades reglamentarias que encontramos en nuestras vías. Vamos a comenzar con lo que corresponde a la zona urbana y vamos a comenzar con la velocidad máxima. La velocidad mínima la vamos a ver después. Primero comenzamos con las velocidades máximas reglamentarias. Comenzamos entonces con lo que corresponde a la zona urbana. En zona urbana, primero que nada, podríamos encontrar lo que es la zona escolar. En zona escolar hay colegios, en los colegios hay niños, los niños siempre juegan, corren, saltan, se empujan, pelean. ¿Cuántos de ustedes no han ido al colegio? ¿Cuántos de ustedes de repente no se han empujado a la pista a sus compañeros? Como broma, pues no, a veces las bromas pueden ser un poco crueles. ¿Cuántos de ustedes de repente no han caminado por la pista en el colegio de forma distraída? Entonces, en zona escolar, la velocidad máxima tiene que ser bastante restringida. En zona escolar, como estamos cerca de escolares, niños menores de edad muy vulnerables frente a un accidente de tránsito, la velocidad máxima se restringe a 30 kilómetros por hora. Como máximo, recuerden, no significa que debes ir a 30, debes ir a menos en realidad. Como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, 30 kilómetros por hora. Según el reglamento de tránsito, esta velocidad se debe de mantener 50 metros antes y 50 metros después. 50 metros antes del hospital o del colegio, 50 metros antes del colegio o 50 metros después del colegio. El reglamento establece que tiene que haber un margen de 50 metros hacia atrás y hacia adelante para poder permitir que las personas que están dentro de este lugar estén totalmente pues aseguradas y no vaya a haber ningún tipo de riesgo o peligro. En las zonas urbanas también podríamos encontrar lo que son las zonas de hospitales. En los hospitales, la velocidad máxima reglamentaria también es de 30 kilómetros por hora. Y en los hospitales pasa algo un poco parecido, ¿no? En los hospitales las personas están distraídas, medicina por aquí, medicina por allá, salen, entran corriendo del hospital y por lo tanto entonces hay una cuestión ahí pues, que podría ser peligrosa. Por lo tanto, en zona de hospitales la velocidad máxima reglamentaria es de 30 kilómetros por hora como máximo. El reglamento, al igual que en la zona escolar, indica que esta velocidad se debe de mantener 50 metros antes y 50 metros después. 50 metros antes del hospital y
50 metros después del hospital, para poder mantener un margen, una tolerancia a las personas que están dentro de este lugar. Luego también encontramos en las zonas urbanas lo que corresponde a las calles y los jirones. En calles y jirones, la velocidad máxima reglamentaria es de 40 kilómetros por hora. En calles y jirones, la velocidad máxima tiene que ser siempre una velocidad controlable, una velocidad pues adecuada, porque en calles y jirones suele haber siempre una falsa confianza por parte de los conductores, por parte de los peatones. Aquí, por ejemplo, en la imagen se puede ver a esta persona que está manejando bicicleta. ¿Y por dónde está manejando bicicleta? Está manejando bicicleta por el medio de la pista. O sea, está la calle, está una pequeña callecita, y esta persona está manejando por el medio. Sucede que como vemos una calle que está media vacía, vemos una calle por donde habitualmente no pasan vehículos, los peatones solemos pensar de que no hay riesgo, de que no hay peligro, y eso nos podría hacer sentir una falsa seguridad, una falsa confianza, y eso nos juega en contra. Ustedes como conductores deben ser conscientes que los peatones suelen tener esa falsa seguridad y por lo tanto debemos tomar siempre precaución, ir despacio, observando a los peatones, tratando de evitar cualquier tipo de accidente por la imprudencia de los demás. Eso es lo que tenemos que mantener siempre en las calles y los jirones, es lo que debemos de recordar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, como peatones, a veces cuando ven una calle así vacía cerca de sus casas, no se ponen a jugar en la pista? ¿Cuántos de ustedes no han jugado de repente kiwi, matagente, siete pecados en la pista y sin importar? ¿Cuántos no han jugado fútbol, vóley de repente en la pista sin importar que por ahí pasen carros? Inclusive cuando juegas vóley pones tu net, pasa un carro, levantas la net para que el carro pase, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esto también, y ustedes como conductores deben de tomar precauciones, porque siempre cuando encontramos una calle o un jirón en donde suele estar despejado, libre, donde no hay muchos vehículos, las personas suelen sentir esa falsa confianza. Y las personas piensan que la calle se transforma en un parque o una especie de zona recreativa en donde pueden andar niños en bicicleta, en patines, en skates, o personas de repente con sus mascotas, personas distraídas. Entonces hay que tomar precaución, hay que ser muy, muy precavidos. He visto muchos accidentes de tránsito por conductores que pasan por calles y jirones demasiado rápido, se le cruza un niño porque el niño cree que está en el parque, se le cruza el niño de forma imprevista y termina pues atropellándolo. Hay que tener mucha precaución, hay que pasar con extrema seguridad, porque en las calles y los jirones los peatones suelen sentir una falsa seguridad. También podríamos encontrar en las zonas urbanas lo que corresponde a las avenidas. En una avenida, la velocidad máxima reglamentaria es de 60 kilómetros por hora. Como las avenidas son más grandes, son vías mucho más anchas, se permite un poquito más de velocidad. Como máximo, 60 kilómetros por hora. Y por último, para terminar con lo que corresponde a la zona urbana, también podríamos encontrar lo que son las vías expresas. En una vía expresa, la velocidad máxima reglamentaria para poder pasar o para poder ir por la vía expresa es de 80 kilómetros por hora. En una vía expresa, la velocidad máxima reglamentaria para poder ir por la vía expresa es de 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima reglamentaria que tendríamos o que deberíamos de respetar en la vía expresa. Como un dato adicional, como un dato extra, aquí tenemos en la imagen la vía expresa y se puede ver este espacio, esta parte que está aquí, por donde salen y entran los vehículos. Esta parte por donde salen y entran los vehículos se conoce como la rampa de la vía expresa. En las rampas de la vía expresa, la velocidad máxima reglamentaria es de 45 kilómetros por hora. En las rampas de la vía expresa, la velocidad máxima reglamentaria es de 45 kilómetros por hora. Esas son entonces las velocidades máximas reglamentarias que encontramos dentro de la zona urbana, tanto en hospitales como zonas escolares, como calles y jirones, avenidas o vías expresas. Con eso terminamos con esta primera parte de las velocidades máximas reglamentarias en zonas urbanas. Antes de continuar con lo que corresponde a la zona rural, vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder hablar un poquito más de lo que es la vía expresa. Probablemente muchos de ustedes en algún momento se han preguntado qué es una vía expresa, por qué se conoce como vía expresa y en todo caso, quiénes podrían ir por la vía expresa. Vamos a hacer un paréntesis entonces para poder resolver algunas cuestiones importantes acerca de lo que corresponde a la definición de lo que es una vía expresa. A ver, abrimos paréntesis.
Primero, ¿qué cosa es una vía expresa? Dice acá, una vía expresa es una vía de tránsito rápido con accesos y salidas especiales, a lo que se conoce como las rampas. Una vía expresa es una vía de tránsito rápido con accesos y salidas especiales. Según el concepto de lo que es una vía expresa, nos damos cuenta de que encontramos principalmente dos características en lo que es una vía expresa. La primera característica que podemos encontrar dentro de lo que es la definición de vía expresa es que es una vía de tránsito rápido. Es una vía de tránsito rápido. ¿A qué se refiere cuando la definición dice que es tránsito rápido? A veces los conductores cometemos el error y pensamos que cuando se define una vía como vía de tránsito rápido, tiene entonces una velocidad muy alta. Ah, vía de tránsito rápido, entonces podemos ir a 300 kilómetros por hora y eso no es verdad. Una vía de tránsito rápido hace referencia a una vía en donde la circulación no se interrumpe, en donde la circulación no se va a cortar, no se va de alguna forma a hacer lenta. Eso es una vía de tránsito rápido. En otras palabras, podría decir que una vía de tránsito rápido es una vía en donde, por ejemplo, no encontramos intersecciones. Es una vía en donde no encontramos semáforos. Es una vía en donde no encontramos ningún dispositivo de control que de alguna u otra manera nos obligue a hacer una detención. Porque si tenemos que detenernos, entonces se volvería tránsito lento, sería pues una vía mucho más pausada para la circulación. Se supone que una vía expresa, en teoría, es una vía de tránsito rápido y por lo tanto no tiene ninguna condición que impida a los conductores tener una fluidez, tener un tránsito fluido, constante, que no se interrumpa por ninguna circunstancia. Entonces, eso es lo primero que encontramos con respecto a lo que es una vía expresa. Lo segundo es que la vía expresa, como su nombre bien lo dice, es una vía que tiene exclusividad, es una vía que tiene un tránsito exclusivo. Significa que una vía expresa no es una vía que esté abierta a la circulación, no es una vía que esté abierta para todos los vehículos, sino que es una vía que estará determinada para cierto tipo de vehículo. Es una vía que estará de alguna forma exclusiva para ciertos tipos de vehículos. En el Perú, a nivel nacional, encontramos tres vías expresas. Tenemos la vía expresa de la avenida Paseo de la República, que es conocida como el Sanjón. Se encuentra en la avenida Paseo de la República, por si acaso está en Lima. Tenemos también la vía expresa de la avenida Javier Prado, que también se encuentra pues en la avenida Javier Prado, y por si acaso también está en Lima. Y tenemos la vía expresa de la avenida Miguel Grau, la vía expresa de la avenida Miguel Grau, que se encuentra en la avenida Miguel Grau. Y por cierto, también está en Lima. Ahora, las tres vías expresas casualmente, o bueno, no sé si de repente sea casual, pero están las tres en Lima, ¿no? No significa de que todo sea Lima, no, sino que están en Lima. No puedo inventarme una vía expresa en otra parte. No, las tres vías expresas están en Lima. Seguramente más adelante esperemos con el nuevo presidente que haya más vías expresas a nivel nacional, ¿no? Para que todos estén contentos con sus vías expresas. Pero por el momento tenemos estas tres y las tres se encuentran en Lima. Escuché en algunos casos que encontrábamos, hay una vía expresa que se está diseñando en Cusco, que recién se está diseñando, ¿no? Pero bueno, según el reglamento de tránsito, todavía no está considerada de lo que es una vía expresa, esta que están diseñando en Cusco, cerca del aeropuerto en Cusco. Por el momento tenemos solamente las tres que les mencioné. La vía expresa de Paseo de la República, la vía expresa de la avenida Javier Prado y la vía expresa de la avenida Miguel Grau. Entonces tenemos tres vías expresas que encontramos a nivel nacional. Las tres vías expresas que les acabo de comentar son vías que cumplen con las características que hemos comentado. Son tres vías que cumplen con las condiciones que hemos establecido desde el principio. Primero, es una vía, las tres son unas vías de tránsito rápido, son vías en donde se ha tratado de diseñar de tal forma que no se interrumpa la circulación, de tal forma que los vehículos tengan una fluidez bastante significativa. Y lo segundo es que en las tres vías se maneja una exclusividad. No cualquier vehículo podrá circular por las vías, sino que solamente podrán ir los vehículos que la autoridad haya determinado. En la vía expresa de Paseo de la República y Javier Prado,
en la vía expresa de Paseo de la República y Javier Prado, la exclusividad la tienen los automóviles y las camionetas. En la vía expresa de Paseo de la República y Javier Prado, la exclusividad la tienen los automóviles y las camionetas. Los automóviles y las camionetas, básicamente ustedes como conductores particulares, podrán circular por la vía expresa de Paseo de la República y Javier Prado. Repito nuevamente, en la vía expresa de Paseo de la República y Javier Prado, la exclusividad la tienen los automóviles y las camionetas. En la vía expresa de la avenida Miguel Grau, en la vía expresa de la avenida Miguel Grau, la exclusividad la tienen los vehículos de transporte público de personas. La exclusividad la tienen los vehículos de transporte público de personas. Me refiero pues básicamente a las combis, las coasters o los buses que hacen transporte público de personas, que circulan o que tienen como ruta la vía Grau, podrán circular por esa vía expresa. Repito una vez más, en la vía expresa de la avenida Miguel Grau, la exclusividad la tienen los vehículos de transporte público de personas. Esas son entonces las exclusividades que se manejan dentro de las vías expresas. Como ustedes se pueden dar cuenta entonces, las 3 vías expresas que les acabo de comentar son vías que cumplen con las características que inicialmente habíamos planteado. Las 3 son de tránsito rápido, en teoría, ¿no? Porque bueno, hay circunstancias en donde ya se escapa un poco de la teoría y se ve un poco de tráfico, pero en teoría son 3 vías de tránsito rápido y además tienen exclusividad, también en teoría, porque hay algunos vehículos que a pesar de que no tienen la exclusividad, se meten por la vía expresa en contra del reglamento. Lógicamente, pues frente a eso no se puede hacer mucho, excepto sancionarlos, pero mientras que el conductor o los conductores sigan teniendo ese comportamiento, entonces no se puede hacer mucho, pues, ¿no? En todo caso, la policía está siempre presente en las vías expresas para poder sancionar a los vehículos que se meten y no podrían estar o indebidamente están metidos dentro de estas vías. Otra cosa importante también que tenemos que tener en cuenta con respecto a las vías expresas es que si bien es cierto tienen una exclusividad para un determinado tipo de vehículo, existen vehículos que por la actividad que desarrollan siempre podrán circular por las vías expresas. Hay vehículos que por el trabajo que brindan, por el servicio que brindan, siempre podrán circular por las vías expresas. Seguramente ustedes se lo imaginan ya. A ver, le doy 3 segundos como para que se imaginen. ¿Qué vehículo siempre podrá circular por la vía expresa? Lógico, pues, ¿no? Siempre podrán circular por las vías expresas los vehículos policiales y de emergencia. Siempre podrán circular por las vías expresas los vehículos policiales y de emergencia en general. Porque un vehículo policial o un vehículo de emergencia, como una ambulancia, un camión de bomberos, cumplen con una actividad que, digamos, ciertamente es más importante que la de nosotros, digamos, pues, relativamente, ¿no? Es una actividad mucho más importante. Ahora, lógicamente, pues los vehículos de emergencia mucho más todavía, pues, ¿no? Son vehículos que cumplen con una actividad bastante importante y que, por lo tanto, tienen siempre la potestad de poder ir por la vía expresa. Siempre podrán ir por las vías expresas los vehículos militares y oficiales del Estado. Y siempre podrán ir por la vía expresa los vehículos que le hacen mantenimiento a las vías y las grúas. Siempre podrán ir por las vías expresas los vehículos que le hacen mantenimiento a las vías y las grúas. Entonces, esos son los vehículos que siempre podrán circular por la vía expresa debido a la actividad que desarrollan, debido a la actividad que van a desenvolver. Entonces, son vehículos que siempre estarán permitidos, siempre tendrán esa permisión. Así como tenemos vehículos que siempre estarán permitidos, también habrán vehículos que siempre estarán prohibidos. Los vehículos que siempre estarán prohibidos en la vía expresa son las bicicletas y las motos. Siempre estarán prohibidas en las 3 vías las bicicletas y las motos. Siempre estarán prohibidos los cortejos fúnebres. Siempre estarán prohibidos los corsos folclóricos. No puedes haber de repente una procesión, una banda ahí en la vía expresa, no puede. Y siempre estarán prohibidos los peatones y el comercio ambulatorio. Siempre estarán prohibidos
los peatones y el comercio ambulatorio. Y una cosa que no se menciona aquí, pero que también sería bueno en todo caso recalcarlo, es que siempre estarán prohibidos también los vehículos de transporte de carga. Siempre estarán prohibidos los vehículos de transporte de carga. Esas son entonces las prohibiciones que siempre tendremos en la vía express. De alguna forma, esto nos sirve para poder tener una mayor claridad de cómo es que funciona una vía expresa, cuáles son las características que se tienen, para que así, a partir de esto, como conductores, podamos utilizar correctamente las vías expresas y podamos darle, pues, de alguna manera, pues, digamos, darle la utilidad que se debería, ¿no? La utilidad para la que siempre ha sido diseñada estas vías expresas. Muy bien. Con este último punto, entonces, terminamos con lo que es la vía expresa, cerramos el paréntesis para poder regresar a nuestro tema principal, que son las velocidades reglamentarias. Cerramos paréntesis y continuamos ahora con las velocidades en zonas rurales. En zonas rurales vamos a encontrar primero que nada lo que son los caminos. En los caminos, la velocidad máxima reglamentaria es de 60 kilómetros por hora. En los caminos que vendrían a ser las trochas, la velocidad máxima reglamentaria es de 60 kilómetros por hora. Eso es lo que sucede en los caminos. Los caminos que son trochas son vías que no están asfaltadas, vías que no están pavimentadas, en donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, como máximo. En los caminos la velocidad no puede ser tan alta porque como no está asfaltado, siempre va a existir el riesgo, el peligro de que podamos perder el control del vehículo. Y es por eso que como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de las circunstancias, 60 kilómetros por hora. No significa que debo ir a 60, ojo, significa que la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora. Debería ir a menos. Como máximo, en las mejores condiciones, 60 kilómetros por hora, pero realmente debería ir a menos porque se entiende que cuando estamos en un camino, las condiciones no van a ser las más favorables y siempre, por lo tanto, se podría tener puesto un riesgo, el riesgo de terminar en un accidente. Muy bien, con eso entonces terminamos con esta primera parte de lo que corresponde a las velocidades máximas reglamentarias. Hasta aquí, ¿se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto que hemos avanzado en la clase del día de hoy? ¿Está claro? Su compañera Úrsula dice todo claro, perfecto. Las demás personas, los demás, ¿qué opinan? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta entonces de esta parte? Ujú. Ya, muy bien. Todo claro, perfecto. Muy bien. Ujú. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, hasta el momento hemos avanzado en lo que corresponde a lo que son las velocidades máximas reglamentarias dentro de lo que es la zona urbana y dentro de lo que es la zona rural. Ahora vamos a hablar de otra parte de la vía pública, que son las carreteras. Vamos a hablar de lo que es la zona rural, las carreteras, pero específicamente de las carreteras ahora, pues no, para que podamos entenderlo y lo tengamos también completamente comprendido. A ver, les comento. En las carreteras pasa algo un poco diferente que en las zonas urbanas y en los caminos de la zona rural. Pasa algo un poquito diferente. Les explico qué es lo que sucede. Recordemos un poco, a ver, por ejemplo, en una calle, ¿cuál es la velocidad máxima en una calle o un jirón? La velocidad máxima, lógicamente, es de 40 kilómetros por hora, ¿no? En una calle o en un jirón, la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si de repente por esta calle o por este jirón va un auto? Si un auto va por la calle o por el jirón, significa entonces que su velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa si de repente va un camión por la calle o por el jirón? Si un camión va por la calle o por el jirón, la velocidad máxima para ese camión será 40 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa si de repente va un bus por el camión? Si un bus va por el camión, perdón, si un bus va por la calle, si un bus va por la calle, la velocidad máxima para el bus también será de 40 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa si de repente va una moto lineal por la calle?
Si una moto va por la calle, la velocidad máxima para la moto será de 40 kilómetros por hora. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando estamos en las zonas urbanas o cuando estamos en los caminos de la zona rural, no importa el tipo de vehículo. Todos los vehículos mantienen la misma velocidad. Todos los vehículos mantienen el mismo límite reglamentario que establece el reglamento de tránsito. O sea, indistintamente del tipo de vehículo, todos se rigen por la velocidad que se ha establecido en la vía. Eso es lo que ocurre en las zonas urbanas y en la zona de los caminos en la parte rural. Pero ¿qué sucede en las carreteras? En las carreteras pasa algo diferente. En las carreteras, de acuerdo al tipo de vehículo, se tiene una velocidad diferente. En la carretera, de acuerdo a las características que el vehículo tiene, se va a llevar una velocidad distinta. O sea, un auto tendrá una velocidad diferente a la de un camión y será diferente a la de un bus y eso será diferente a la de una moto. O sea, cada vehículo tendrá una velocidad distinta porque en las carreteras, como las circunstancias son un poco diferentes de peligro, de velocidad, de cantidad de vehículos, entonces se entiende que también se va a tener reglas distintas. Cada vehículo, de acuerdo a sus características técnicas de construcción, o podría ser también sus características técnicas, sus características, perdón, de la forma de cómo se usa, entonces va a llevar una velocidad diferente, una velocidad distinta. Comprendido ese criterio, empezamos a revisar entonces cuáles son las velocidades máximas reglamentarias que encontramos en la carretera. Primero, en una carretera podríamos encontrar un vehículo que hace transporte público o privado de escolares. En las carreteras podríamos encontrar un vehículo que hace transporte público o privado de escolares. Básicamente podríamos decir una movilidad escolar. Una movilidad escolar en la carretera podrá llevar una velocidad máxima reglamentaria de 70 kilómetros por hora. Una movilidad escolar podrá llevar en la carretera una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima que tendríamos que tener en cuenta o que el conductor que va a llevar la movilidad escolar debería tener en cuenta, es lo que establece el reglamento de tránsito. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla, ¿no? Esta movilidad escolar está llevando a escolares, niños menores de edad. Lógicamente, frente a un accidente de tránsito, los niños podrían salir muy perjudicados. Y es por eso que cuando estamos en una carretera, una movilidad escolar como máximo podrá llevar 70 kilómetros por hora. Ahora, recuerden que esto es como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de las condiciones. Lo ideal es que vaya a menos, pero en el mejor de los casos, 70 kilómetros por hora. Otro vehículo que también podríamos encontrar en la carretera es un vehículo que transporta mercancías peligrosas. Un vehículo que transporta mercancías peligrosas podrá llevar como máximo una velocidad de 70 kilómetros por hora. Un vehículo que transporta mercancías peligrosas podrá llevar como máximo una velocidad de 70 kilómetros por hora. En este caso, la velocidad es restringida por la mercancía que se está transportando. Como se transporta una sustancia peligrosa, una sustancia riesgosa, entonces la velocidad no puede ser tan alta. En el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, como máximo 70 kilómetros por hora. Un punto importante que tendríamos que tener en cuenta en esta parte de lo que son los vehículos que transportan mercancías peligrosas es que podamos entender de manera muy puntual y objetiva cuáles son las mercancías peligrosas en todo caso a las que nos referimos. Cuando hablamos de mercancías peligrosas, estamos refiriéndonos, me refiero específicamente a las sustancias que puedan ser nocivas o contaminantes para los seres vivos o para el ambiente. Algo que sea contaminante para los seres vivos o para el ambiente, para el entorno, para el suelo, para el aire o para el agua. Entonces, eso podría ser catalogado como mercancía peligrosa. En términos generales, podríamos decir, por ejemplo, que la mercancía peligrosa son todos los combustibles. Pueden ser líquidos o gaseosos. Podrían ser de repente desechos tóxicos, desechos de repente de una mina, de una planta nuclear, no lo sé. En general, todo lo que pueda ser nocivo, contaminante, perjudicial para los seres vivos, para los humanos o los animales, o para el entorno, para el agua, el suelo o el aire. Eso es mercancía peligrosa. Otro vehículo que también podríamos encontrar en las carreteras es un arrastre de casa rodante. Un arrastre de casa rodante, que es básicamente un remolque como el que ustedes pueden observar aquí en la imagen, podrá llevar como máximo una velocidad de 80 kilómetros por hora.
En este caso, hay que recalcar un punto importante, que probablemente ustedes ya lo saben, pero por si acaso siempre es bueno poder recalcar. Este vehículo que está acá vendría a ser lo que corresponde a un remolque. Los remolques se caracterizan primordialmente porque son vehículos que no tienen motor. Y por no tener motor, son vehículos que siempre van a necesitar de un remolcador. El remolcador, que en este caso vendría a ser esta camioneta, se encarga de poder enganchar al remolque para poder jalarlo. Básicamente, entonces, cuando yo estoy llevando un arrastre de casa rodante, estoy llevando dos vehículos. Por un lado, el remolcador, que vendría a ser la camioneta, la pickup, y por otro lado, el arrastre de casa rodante, que vendría a ser pues el remolque al cual yo enganché mi vehículo. En este caso, como llevo dos vehículos, la conducción es más complicada y es por eso que la velocidad se restringe. En el mejor de los casos, 80 kilómetros por hora. En esta parte me gustaría poder hacerles una pregunta como para que podamos ir practicando para su examen de reglas, ¿no? Ya ustedes se pueden ir se pueden ir dando cuenta de más o menos las preguntas que te podrían hacer en el examen. Y en todo caso también yo realmente no creo que el examen sea quizás lo determinante para poder ver si ustedes realmente saben o no saben conducir. O sea, las preguntas que les hago también tiene que ver con el hecho de que ustedes se den cuenta si realmente están preparados para poder tener su licencia, más allá de que aprueben o no el examen, porque el aprobar el examen no significa necesariamente que seas ya un buen conductor. Ustedes como conductores deben de tener ciertos conocimientos que justamente los hacen buenos conductores para poder salir a la calle y saber qué es lo que van a hacer, pues, ¿no? A ver, ¿cuál sería la pregunta en este caso? ¿Con su licencia A1 podrían llevar un remolque como este que está aquí o no? Con su licencia A1, ¿podrían llevar un remolque como este que está aquí o no? A ver, ¿quién me da una respuesta? Con argumento, ¿no? No me digan simplemente por una corazonada. ¿Se puede o no se puede? Su compañera Úrsula dice, por manejas una pickup y es A1. No entiendo lo que quiere decir, pero yo no me estoy refiriendo a la pickup, me estoy refiriendo al remolque. ¿Podría llevar el remolque o no? Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí. Acá hay una respuesta correcta. Bueno, una respuesta que todavía no está del todo correcta, pero está en buen camino. Su compañero Oscar Hurtado dice, dependiendo del peso del remolque. Esa es una respuesta correcta. Ni sí ni no, porque no sabemos cuál es el peso. La respuesta correcta sería dependiendo del peso del remolque. Esa sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Dependiendo del peso del remolque. En todo caso, ¿cuál sería el complemento? El remolque, ¿hasta cuánto debería de pesar para poder llevarlo con mi licencia A1? Su compañera Esther está complementando la información y dice, el remolque no debería de pesar más de 750 kilogramos. Exacto. No debería de pesar más de 750 kilogramos. ¿Y a qué peso nos estamos refiriendo para que lo tengamos claro? El peso bruto. El peso bruto del remolque no debería de ser más de 750 kilogramos, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a esta característica técnica. Si cumple con esa condición, si se cumple con esa restricción, entonces con mi licencia A1 lo podría llevar sin ningún tipo de problema. Y en todo caso, para que lo tengamos totalmente claro, díganme, ¿qué tipo de vehículo sería si su peso bruto no supera los 750 kilogramos? ¿Qué tipo de vehículo sería? ¿Sería un vehículo según la clasificación vehicular? ¿Qué tipo de vehículo sería? Su compañera Julia dice camiones, no lejísimos de la respuesta. Frío, frío, frío. ¿Qué tipo de vehículo sería? Según la clasificación vehicular, según la categorización de los vehículos que circulan por la vía pública. ¿Cuál sería entonces? Sería una O1, exacto. Sería un vehículo O1. Un vehículo O1 es un remolque cuyo peso bruto vehicular no supera los 750 kilogramos. Muy bien. Eso es entonces lo que corresponde a lo que es el arrastre de casa rodante y la respuesta a la pregunta que les había planteado. Si con la licencia A1 puedo llevar un remolque como este que está aquí en la imagen. Muy bien. Seguimos. Otro vehículo que también podríamos encontrar en la carretera es un vehículo que transporta carga pesada. Cuando hablamos de carga pesada, básicamente pues me refiero a lo que son sustancias como por ejemplo ladrillos, piedras, desmonte, todas las sustancias que puedan representar mucho volumen, no mucho peso.
Lo que es carga pesada, y hay que tenerlo claro, es diferente a lo que es mercancía peligrosa. La mercancía peligrosa se refiere a la sustancia que estoy transportando y que podría ser contaminante. En cambio, la carga pesada se refiere al volumen, a la cantidad de cosas que voy a transportar, al peso que voy a transportar. Un vehículo que transporta carga pesada, un camión en todo caso, podría llevar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Como máximo, un camión podrá llevar una velocidad de 80 kilómetros por hora, como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones. Otro vehículo que también podríamos encontrar en las carreteras es un vehículo que transporta pasajeros, un bus interprovincial, básicamente. Un bus interprovincial, un vehículo que transporta pasajeros, como máximo podrá llevar una velocidad de 90 kilómetros por hora, como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de la situación. Recuerden que la velocidad que aquí se establece no es la velocidad a la que deba de ir, es la velocidad máxima. En el mejor de los casos, en el mejor de las situaciones, se podrá llevar esa velocidad. Pero en la mayoría de los casos tendríamos que ir a menos porque recuerden que la velocidad se debe de regular dependiendo de las condiciones de la vía. La velocidad debe de ser siempre prudente y razonable. Otro vehículo que también podríamos encontrar en las carreteras es un vehículo, una casa motorizada, como esta que está acá, una casa motorizada. Una casa motorizada en la carretera podrá llevar una velocidad de 90 kilómetros por hora como máximo. Ahora, de repente alguno de ustedes se está preguntando, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre una casa motorizada y un arrastre de casa rodante? La diferencia es que la casa motorizada tiene su propio motor, tiene su propia unidad motriz y por lo tanto no necesita de un remolcador. El arrastre de casa rodante era un remolque que por sí solo no se podría movilizar. Necesita obligatoriamente de otro vehículo que lo enganche para que lo pueda jalar. En este caso, la casa motorizada es un vehículo que tiene su propio motor y que no necesita de otro vehículo para poder transportarse. Y es por eso que aquí se le permite un poquito más de velocidad. Como máximo, en el mejor de los casos, 90 kilómetros por hora. Otro vehículo que también podríamos encontrar en las carreteras, para poder finalizar con este punto, son los automóviles, las camionetas y las motos. Un automóvil, una camioneta, que es básicamente lo que ustedes van a conducir, o una moto, podrá llevar como máximo una velocidad de 100 kilómetros por hora. Como máximo podrá llevar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que son las velocidades máximas reglamentarias que encontramos en las carreteras. Recuerden, en las carreteras, cada vehículo, dependiendo de sus características, tiene una velocidad distinta. Cada vehículo, dependiendo de sus condiciones, tiene una velocidad diferente. Tomando eso en cuenta, considerando estas cosas, van a poder recordar correctamente cuáles son las velocidades que se deben de mantener. Con eso terminamos entonces con las velocidades máximas reglamentarias en las carreteras. No hemos avanzado mucho hasta este punto desde la última vez que paramos para responder sus preguntas, pero como vamos a cambiar de parte de punto, hasta este momento es claro, ¿verdad? ¿Sí? Solamente para poder confirmarlo, porque no hemos avanzado mucho en realidad, no hemos avanzado un poquito nada más, pero por si acaso, para que no vayamos a cambiar de repente de tema, y que no vayamos a tener algo claro por ahí de repente. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Hasta el momento hemos visto lo que corresponde a las velocidades máximas reglamentarias, pero desde un punto de vista, digamos, normal, desde un punto de vista estándar. Las velocidades máximas reglamentarias que tenemos que mantener como conductores normalmente. Estas velocidades máximas reglamentarias que mantenemos normalmente, en realidad son velocidades prudentes, son velocidades adecuadas, pero son velocidades que en ciertas circunstancias no nos van a ser muy útiles. En ciertas condiciones nos podrían jugar en contra y nos podrían terminar provocando quizás una situación de riesgo. Entonces, hay que tener en consideración que algunas situaciones, a veces por las condiciones mismas de la vía, podrían significar algún peligro extra para el conductor. ¿Cómo sería esto o a qué me refiero? A ver, hagamos un pequeño experimento. Imagínense todos ahora en este momento que están en una carretera. Imagínense que están en una carretera.
de repente en la Panamericana Sur, de repente en la Panamericana Norte, de repente en la carretera central, no lo sé. Imagínense que están en una carretera. Si ustedes se imaginan que están en una carretera, probablemente la mayoría se está imaginando lo siguiente. Voy a leer tu mente, ¿ya? Porque a veces tengo poderes medios sobrenaturales. No, mentira. Sino que voy a más o menos a comentar lo que probablemente ustedes están imaginando. A ver, si estamos en una carretera, ¿qué es lo que probablemente te estás imaginando? Si ustedes se están imaginando una carretera, seguramente se están imaginando una vía bastante grande, una vía probablemente en donde encontramos muchos vehículos, autos, camiones, buses, cúster, un montón de vehículos, una vía en donde los vehículos van a gran velocidad, una velocidad alta, ¿no? Bastante alta, una vía peligrosa para cruzar, una vía en donde probablemente van a imaginarse con puentes peatonales, puentes para que los peatones crucen por arriba y no tengan que pasar pues por el medio de la carretera, y seguramente es una vía que se están imaginando con muros. Yo, por ejemplo, me imagino la carretera y siempre me la imagino con muros, unos muros en el medio para que las personas no crucen, carteles que dicen no cruces, cuida tu vida, unas rejas que te impiden que puedas cruzar de un lado hacia el otro. Entonces, las carreteras en general, seguramente ustedes se imaginan eso, son vías en donde existe una gran restricción para que los peatones no crucen por ahí, para que los peatones no avancen por la carretera. Eso se supone que debería de ser lo correcto, debería ser lo adecuado, lo prudente, pero lamentablemente no es lo que siempre ocurre. Existen algunos lugares en donde existe condiciones peligrosas porque la carretera está muy cerca de las personas. La carretera está muy cerca de las zonas urbanas. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en Lima. Bueno, para ser exacto, estoy en el Callao. Si yo ahorita voy a una carretera, aquí, por ejemplo, me queda muy cerca la Panamericana Norte. Si yo voy a la Panamericana Norte, o sea, como a media hora más o menos de donde estoy, si yo voy a la Panamericana Norte, me voy a encontrar con todo lo que les he dicho. Si voy a la Panamericana Sur, está un poco más lejos de donde estoy, pero igual llegaría. Seguramente voy a encontrar todo lo que les he dicho. Si voy a la carretera central, igualito, voy a encontrar lo que les he dicho. Pero yo estoy ahorita en el Callao, pero yo no soy del Callao, yo soy de Tumbes. No sé si de repente conocen Tumbes. ¿Conocen Tumbes? ¿Quién ha tenido la dicha de ir a Tumbes? ¿Alguien? ¿Quién no conoce Tumbes? A ver, dígame, por favor, para poder llevarlo algún día. Yo soy de Tumbes, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Tumbes exactamente de una pequeña ciudad. Bueno, se le puede decir como un pequeño distrito, ¿no? Es un distrito en realidad. De un distrito se llama La Cruz, de un distrito llamado La Cruz. Y este distrito que se llama La Cruz es un distrito pequeño, es un distrito chiquitito, que básicamente en realidad pues es una serie de casas juntas, muy, muy, muy chiquito. Está cerca a la playa, está cerquita a la playa, y si tú te pones a caminar, en unos 30 minutos, 40 minutos, seguramente le darías la vuelta completa a todo el distrito. Entonces, no es grande, es un distrito pequeño, es un distrito pequeño que no significa o no representa una gran cantidad de personas. Pero, ¿qué sucede en este distrito? Y es lo que sucede en varios distritos a nivel nacional. Si ustedes viven en algunas provincias de repente de Perú y no están en una ciudad grande, están en un pequeño distrito, seguramente les pasa lo mismo, que la carretera cruza por el medio del distrito como si fuese una calle, como si fuese una avenida más. Aquí, por ejemplo, en la cruz, en lo que les estaba comentando, la Panamericana Norte cruza por ahí como si fuese una calle, como si fuese una avenida. De hecho, es la vía principal. Las demás simplemente son callecitas. La vía principal es la Panamericana Norte. Si un niño quiere ir al colegio, debe de cruzar por la Panamericana Norte. Si quieres ir a la playa, debes de cruzar por la Panamericana Norte. Si quieres ir a la tienda a comprar, debes de cruzar por la Panamericana Norte. Entonces, la Panamericana Norte, en este caso, es como la vía principal para el pequeño pueblito, para el pequeño distrito. Entonces, la carretera, si bien es cierto, es una vía peligrosa, no siempre cumple con las restricciones para que las personas no tengan ningún tipo de peligro, sino que en algunos casos encontramos que están muy cerca a las personas de una manera muy, muy interactiva y las personas no tienen otra alternativa, tienen que cruzar por la carretera. Aquí, por ejemplo, se puede ver en la imagen que estas personas que viven acá abren la puerta de su casa y automáticamente ya están en la carretera. Entonces, esto es peligroso, esto es riesgoso y es por eso que la velocidad en esta circunstancia debe de cambiar. ¿A cuánto va a cambiar? A ver, si la carretera cruza con una zona comercial, si la carretera cruza con una zona comercial,
La velocidad entonces se restringe a 35 kilómetros por hora. Si la carretera cruza con una zona comercial, la velocidad se restringe a 35 kilómetros por hora. Una zona comercial sería pues un lugar donde hay muchos restaurantes, turistas, gente que se te cruza, peatones ambulantes de repente. Zona comercial. La velocidad se restringe para todos los conductores a 35 kilómetros por hora. Si la carretera cruza por una zona residencial, si la carretera cruza por una zona residencial, la velocidad entonces se restringe a 55 kilómetros por hora. Si la carretera cruza con una zona residencial, la velocidad entonces se restringe a 55 kilómetros por hora. Y si la carretera cruza con una zona escolar, si la carretera cruza por una zona escolar, la velocidad entonces se restringe como máximo a 30 kilómetros por hora, al igual que en cualquier otra zona escolar. Bueno, entonces estas son las velocidades máximas reglamentarias a la cual se tendría que disminuir en caso de que pasemos por una carretera en donde se encuentre alguna de estas condiciones que les estoy comentando. Si es una zona comercial, la velocidad máxima se restringe para todos a 35 kilómetros por hora. Si es una zona residencial, la velocidad máxima se restringe para todos a 55 kilómetros por hora. Y si es una zona escolar, la velocidad máxima se restringe para todos a 30 kilómetros por hora. Son lugares de la carretera que representan un mayor riesgo, que representan un mayor peligro y por lo tanto tenemos que tomar una mayor precaución. Ahora, así como la carretera tiene velocidades especiales, dentro del ámbito urbano también encontramos velocidades especiales. A ver, una velocidad especial, por ejemplo, que podríamos encontrar en el ámbito urbano son las intersecciones sin semáforo. En una intersección sin semáforo, la velocidad máxima se restringe a 30 kilómetros por hora. En una intersección sin semáforo, la velocidad máxima se restringe a 30 kilómetros por hora. Como máximo, en el mejor de los casos, en el mejor de las condiciones, se restringe a 30 kilómetros por hora. En las intersecciones sin semáforo. Las intersecciones sin semáforo son peligrosas, son muy riesgosas y por eso hay que tomar precaución. Es una velocidad especial. ¿Se acuerdan ustedes que más o menos al principio de la clase, cuando les estaba dando los tips y las recomendaciones para poder disminuir la cantidad de accidentes que teníamos hoy en día, una de las recomendaciones era que teníamos que bajar la velocidad siempre en los cruces, en las intersecciones? Aquí tenemos un aspecto reglamentario en donde podemos sustentar, argumentar lo que desde un principio ya sabemos, ¿no? La velocidad en los cruces, en las intersecciones, no debe ser mayor a 30 kilómetros por hora. Otro límite especial que también podríamos encontrar es cuando estamos cerca de una vía férrea. En una vía férrea, la velocidad máxima reglamentaria para poder cruzar es de 20 kilómetros por hora. Es una velocidad especial. En una vía férrea, la velocidad máxima reglamentaria es de 20 kilómetros por hora. Pregunta de examen. En una vía férrea, en un cruce a nivel como este que está acá, sin señalización, ¿cuántos metros antes hay que detenerse para poder cruzar con total seguridad? ¿Cuántos metros antes me detengo de una vía férrea para poder cruzar? Si es que no hay señalización. ¿Cuánto sería? A ver, 5 metros, 105 metros, dice su compañera Úrsula, 50 metros. ¿Cuánto sería entonces? 50 metros, 10, 15, profe, depende. La respuesta es 5 metros, ¿no? 5 metros antes de la vía férrea deberíamos detenernos para poder observar que no viene el tren y después de eso cruzar por la vía. Entonces, eso es lo que debemos de recordar. Una pregunta de examen, ¿no? En el examen hay preguntas recurrentes y esta, por ejemplo, es una muy recurrente. Recuerden, ¿no? Si en el examen te preguntan cuál es la distancia que debes detenerte antes de cruzar la vía férrea si no tiene señalización, son 5 metros antes de distancia. No, la pregunta es la 23, ¿ah? La respuesta es la B. Pregunta 23, la respuesta es la B. No, mentira, no es la 23 ni la B. Pero recuerda que es una pregunta que te podrían hacer en el examen. No copien, ¿ah? No es la pregunta 23 ni la respuesta de la B, eso no lo copien.
pero es una pregunta que te podría venir en el examen, ¿no? De repente, así que ténganlo en cuenta, por si acaso, recuérdenlo para que no se les presente, pues, ningún inconveniente. Y por último, tenemos también cuando estamos en la cercanía de un establecimiento con una gran afluencia de público. Si estamos en un lugar con mucho público, como por ejemplo de repente un instituto, una universidad, un teatro, una iglesia, o de repente un estadio, si estamos en algún lugar con una gran afluencia de personas, la velocidad máxima se restringe a 20 kilómetros por hora. Lógicamente, por la coyuntura en la que nos encontramos hoy en día, tenemos muchas restricciones con respecto a la aglomeración de personas, pero igual de todas formas hay que tenerlo en cuenta porque en caso de que llegase pues a ocurrir, o en caso de que regresemos nuevamente pues a la normalidad como antes lo conocíamos, seguramente nos vamos a encontrar siempre con lugares donde hay mucha gente. Y en estos casos la velocidad máxima se restringe a 20 kilómetros por hora. Algún día, pues, por ejemplo, podemos regresar a los estadios, ¿no? Si ustedes algún día tienen el enorme placer de ir por el mejor estadio del mejor equipo del Perú, por el Monumental, tienes que ir pues como máximo a 20 kilómetros por hora. Eso es lo que corresponde entonces a las velocidades máximas especiales que podríamos encontrar según lo que dice el reglamento de tránsito. Y para terminar con nuestra parte, con esta parte de la clase del día de hoy, vamos a revisar cuáles son los límites mínimos. Al principio de la clase, bueno, más o menos al principio, les había comentado que existen velocidades máximas y también existen velocidades mínimas. Así como no podemos ir muy rápido, tampoco podemos ir muy despacio. Entonces, vamos a resolver en este caso cuál es la velocidad mínima. ¿Cuál es la velocidad mínima reglamentaria? A ver, el máximo reglamentario ya lo hemos establecido y la velocidad mínima es muy fácil de establecer. El reglamento de tránsito dice que la velocidad mínima reglamentaria va a ser la mitad del máximo. La velocidad mínima reglamentaria va a ser la mitad del máximo. O sea, si en una calle la velocidad máxima reglamentaria es de 40 kilómetros por hora, la velocidad mínima entonces será 20. Si en una avenida la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, la velocidad mínima entonces será 30. La velocidad mínima va a ser la mitad del máximo. Eso es lo que me dice la regla de las velocidades reglamentarias. Como toda regla, tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción a la regla? La excepción a la regla son los caminos rurales. En los caminos rurales, la velocidad mínima no es la mitad. En los caminos rurales, la velocidad mínima es de 20 kilómetros por hora. Es la excepción a la regla. Recuerden, en los caminos, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Se podría suponer que la velocidad mínima debería ser la mitad, o sea, 30. Pero como es la excepción a la regla, como no cumple con la regla, la velocidad mínima no es la mitad, sino que es de 20 kilómetros por hora. Es la excepción a la regla. Eso es lo que corresponde entonces, en este caso, a lo que son las velocidades mínimas reglamentarias. Con esta parte terminamos con lo que corresponde a lo que son las velocidades reglamentarias establecidas por el Reglamento Nacional de Tránsito. Hasta aquí, ¿se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte es claro? ¿Sí? ¿Se comprende entonces? Muy bien. Su compañera Loana dice que no, no se comprende. Ah, ya, no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas y sí se comprende. Ya, perfecto. Muy bien. Por aquí su compañera Natalia dice que el mejor equipo Alianza. Bueno, no voy a responder esa pregunta, por respeto. Todo claro entonces, ya, muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces veo que no hay ninguna pregunta, así que para poder continuar, vamos a responder algunas preguntas que les podrían venir en el examen. Les voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con las velocidades reglamentarias para que ustedes puedan ir practicando un poco y así de esta manera cuando les toque dar su examen de reglas no vaya a tener pues ningún inconveniente, ningún problema. A ver, practiquemos un poco. Rápidamente, todo por el chat, por favor. ¿Cuál es la velocidad máxima en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima en una avenida? 60 kilómetros por hora, muy bien. 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima en una zona escolar? A ver,
¿Cuál es la velocidad máxima en una zona escolar? Sería 30, pues, ¿no? 30 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad mínima en una calle? ¿Cuál es la velocidad mínima en una calle? 20, ¿no? 20 kilómetros por hora, ya, perfecto. 20 kilómetros por hora. Ya, muy bien. Bueno, estas preguntas que les acabo de hacer son preguntas fáciles, ¿no? Era para calentar nada más. A ver, una pregunta un poco más complicada. ¿Cuál es la velocidad máxima? Ojo, ¿cuál es la velocidad máxima para un vehículo que transporta mercancías peligrosas en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo que transporta mercancías peligrosas, ojo, mercancías peligrosas, en una avenida? ¿Cuál sería? ¿70 kilómetros por hora? ¿60? ¿40? ¿30? Profe, ninguna. Todas las anteriores. ¿Cuánto sería entonces? ¿60 o 70? A ver, veo que no hay no hay una respuesta unánime, ¿no? No hay una respuesta común. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo que transporta mercancías peligrosas, ojo, mercancías peligrosas, en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo que transporta mercancías peligrosas en una avenida? ¿Cuánto sería? ¿70? ¿70? A ver, analicemos la pregunta. A ver, primero, estamos en una avenida. ¿Cuál es la velocidad máxima en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima en una avenida? 60 kilómetros por hora, perfecto. Ahora, en las avenidas, ¿importa que sea un camión que transporta mercancías peligrosas? O sea, mi pregunta es, ¿en una avenida importa el tipo de vehículo que transita por la avenida o cualquier vehículo podría transitar y todos tienen la misma velocidad siempre? ¿Cómo sería entonces? ¿Todos la misma velocidad o cada uno una velocidad diferente en una avenida? ¿Cómo sucede en la avenida? Todos la misma velocidad, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la velocidad máxima para un vehículo que transporta mercancías peligrosas, considerando que eso es irrelevante en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima entonces? 60, pues, ¿no? 60 kilómetros por hora, porque no importa que sea un vehículo que transporta mercancías peligrosas, no interesa, eso es irrelevante. En las avenidas, todos los vehículos respetan siempre la misma velocidad. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima para un automóvil en una zona escolar? ¿Cuál es la velocidad máxima para un automóvil en una zona escolar? 30 kilómetros por hora, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad mínima? Ojo, ¿cuál es la velocidad mínima para una moto en la carretera? ¿Cuál es la velocidad mínima para una moto en la carretera? 50 kilómetros por hora, ¿no? Muy bien, 50 kilómetros por hora. Otra pregunta más. ¿Cuál es la velocidad mínima para un bus interprovincial que pasa que pasa por delante de un hospital? ¿Cuál es la velocidad mínima para un bus interprovincial que pasa por delante de un hospital? Sería 15, ¿no? 15 kilómetros por hora porque es mínimo. La velocidad mínima sería 15 kilómetros por hora. Muy bien. Y la última pregunta, a ver, la última como para cerrar con broche de oro. Atentos, por favor, después no me digan, profe, es que no entendí el tipo de vehículo. A ver, ¿cuál es la velocidad mínima para un vehículo que transporta carga pesada? Imaginemos 10.000 ladrillos en una vía expresa. ¿Cuál es la velocidad mínima para un vehículo que transporta carga pesada, o sea, 10.000 ladrillos, por ejemplo, en una vía expresa? ¿40 kilómetros por hora? No puede, pues no. Un vehículo que transporta carga pesada no puede ir por la vía expresa, por ninguna de las tres. Y por lo tanto, no habría ninguna velocidad que se tenga que respetar, porque no puede ir por la vía expresa.
¿Ok? Muy bien, con eso entonces terminamos con lo que corresponde a lo que son las velocidades reglamentarias. Para poder terminar con nuestro tema del día de hoy, vamos a ver ahora algunas observaciones. Estas observaciones son importantes porque nos van a poder permitir conocer un poco más o en todo caso establecer las condiciones acerca de lo que son las velocidades reglamentarias para que así de esta forma ustedes lo puedan comprender correctamente. A ver, les comento. Primera observación. Número 1. Primera observación. Esta primera observación que les voy a comentar no está en la diapositiva, no la tengo en la diapositiva, ¿ok? De todas formas, es una observación que podría ser un poco obvia, pero me parece que es importante igual de todas formas establecerlo. No vaya a ser que de repente por ahí alguno la olvide o la omita, porque como es muy obvia, de repente podríamos terminar omitiéndola, ¿ok? Así que les voy a comentar la primera observación, no está en la diapositiva, por favor, atentos, no está en la diapositiva, así que escúchenla con atención para que la puedan tener en cuenta. A ver, ¿qué dice la primera observación? Dice, todas las velocidades que hemos revisado, todas las velocidades que hemos revisado son reglamentarias a nivel nacional. Son reglamentarias a nivel nacional. Y sin necesidad de previa señalización y sin necesidad de previa señalización, el conductor debe de conocerlas y aplicarlas. El conductor debe de conocerlas y aplicarlas. A ver, repito nuevamente de corrido para que lo podamos tener en cuenta mejor. ¿Qué dice la primera observación? Dice, todas las velocidades que hemos revisado son reglamentarias a nivel nacional y sin necesidad de previa señalización, el conductor debe de conocerlas y aplicarlas. Eso es lo que dice la primera observación con respecto a lo que son las velocidades reglamentarias. ¿Qué significa esta primera observación? Esta primera observación nos da a entender de que las velocidades que hemos revisado el día de hoy son velocidades que se cumplen en todo el Perú, a nivel nacional, y no es necesario que el conductor encuentre algún cartel o alguna señalización en donde se indique cuál es la velocidad. O sea, a lo que me refiero es que yo no podría, por ejemplo, salir a la calle, a la vía pública, y decir, como no hay cartel, entonces voy a ir a la velocidad que yo quiera. Como estoy en una avenida pero no hay cartel, entonces voy a ir a 200 kilómetros por hora. No podría. Jamás la excusa de un conductor podría ser esa. Yo jamás podría poner como excusa y decir, es que como no hay cartel, no sabía a qué velocidad tenía que ir, ¿no? Y por eso es que iba a 300 kilómetros por hora. Entonces, esa excusa jamás podría dársela por parte de un conductor, porque se supone que el conductor, para poder ser conductor justamente, tiene que haberse preparado, tiene que haber llevado un curso de reglamento. No es obligatorio, pero se supone que debería haber llevado. Se supone que pasó un examen de reglas. Se supone entonces, por lo tanto, que conoce todas las velocidades reglamentarias. Entonces, la excusa que un conductor jamás podría dar es el no sabía, ¿no? Es que no sabía, no, eso no es una excusa válida. Se supone que ustedes como conductores deben saber. Es tu obligación saber. Si no lo sabes, entonces no deberías tener brevete, porque los que tienen brevete se supone que han estudiado, se han preparado para poder ser conductores. Se supone, se supone. Yo entiendo que ustedes, como están en la escuela, están tratando justamente pues de aprender todas estas cosas, para que cuando tengan su licencia conozcan esto y no vaya a caer de repente en la excusa fácil de decir es que no sabía. No es excusa. Se supone que tú debes de saber porque es tu obligación como conductor. Eso es lo que dice la primera observación. Segunda observación. Dice acá. Cuando la autoridad competente determine que la velocidad mínima o máxima en una vía impide la normal circulación de los vehículos, puede modificar el límite mínimo o máximo de velocidad.
Cuando la autoridad competente determine que la velocidad mínima o máxima en una vía impide la normal circulación de los vehículos, puede modificar el límite mínimo o máximo de velocidad. Ahí dice pude, ¿no? Pero debería decir puede. Corrijan, por favor, esa parte de la observación. Ahora, ¿qué significa esta observación? A ver, analicémosla. Dice, cuando la autoridad competente, se refiere pues a la autoridad que tiene injerencia sobre todos nosotros como conductores, que podría ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la municipalidad, cuando la autoridad competente determine que la velocidad mínima o máxima en una vía impide la normal circulación de los vehículos, o sea, la autoridad determina que la velocidad no es la adecuada, determina que la velocidad no es la más prudente. Cuando la autoridad competente determine que la velocidad no es la prudente, no es la adecuada, entonces la autoridad puede modificar los límites de velocidad. Sabemos que en una avenida la velocidad máxima reglamentaria es de 60 kilómetros por hora. Pero ¿qué ocurre si de repente estamos en una avenida en donde han habido muchos accidentes de tránsito? O estamos en una avenida en donde hay de repente quizás mucho flujo vehicular o mucha neblina o mucha lluvia. Entonces, en esas circunstancias, la autoridad podría determinar que el peligro es muy alto y por lo tanto la velocidad debe de ser menor, debe de ser muy restringida. Supongamos que la autoridad diga, ahora, a partir de ahora, en esta avenida, la velocidad máxima ya no será 60, sino que será, por ejemplo, 20 kilómetros por hora. Entonces, la autoridad puede hacerlo porque es parte de sus funciones, puede modificar los límites de velocidad. La autoridad puede modificar los límites de velocidad que se establecen en el reglamento de tránsito de acuerdo a las condiciones o de acuerdo a la interpretación que la propia autoridad tenga y que considere que sería pues lo más prudente en una vía. Entonces, la autoridad puede modificar los límites de velocidad. Ahora, esta condición que está aquí podría ser de repente un poco confusa si es que no la entendemos correctamente. Así que recuerden, la autoridad puede modificar la velocidad, pero siempre y cuando las condiciones lo ameriten. Y además, cuando la autoridad modifique la velocidad, tiene que haber siempre una señalización que me indique la modificación. Si recordamos un poco la primera observación que les había comentado, decía que nosotros como conductores tenemos que conocer cuáles son las velocidades reglamentarias, y eso es correcto, pero si hay una modificación, yo no la voy a adivinar. Si yo sé que en una avenida el máximo es 60, entonces eso yo lo debo de saber, pero si la municipalidad dijo que ya no va a ser 60, ahora va a ser 38 kilómetros por hora, la municipalidad puede hacerlo porque es parte de sus funciones, pero debe de avisarme, porque yo como conductor no puedo adivinar cuáles son las variantes o las modificaciones que la autoridad puede implementar. Cuando hay una modificación, deben de informárselo al conductor. ¿Cómo se lo informan? A través de la señalización que corresponde, a través del cartel que corresponde en este caso. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. El cartel sería, en este caso, la forma rápida de poder reconocer que hay una modificación en el tema de la velocidad. Y en todo caso, si ustedes quisieran conocer cuál es el número de la ordenanza exacta, podrían acercarse a la municipalidad y poder preguntar y consultar cuál es la ordenanza que respalda la modificación de la velocidad en alguna parte de la vía. Todo tiene que estar debidamente señalado y debidamente argumentado. O sea, la autoridad, si bien es cierto, puede hacerlo, no lo puede hacer como le da la gana. No puede actuar de manera, pues, desordenada. Tiene que estar todo siempre de forma ordenada, organizada. No puede haber un cartel, sino hay un respaldo en un documento en la municipalidad sustentando por qué razón existe ese cartel. O sea, tiene que haber siempre un argumento, una base para todas las modificaciones que se puedan hacer en la vía. Eso es lo que corresponde entonces a las velocidades, la segunda observación. Tercera observación. Dice acá, tolerancia sobre las velocidades máximas permitidas. Artículo 168-A. Dice, a las velocidades máximas permitidas en el reglamento debe aplicarse un margen de tolerancia de 5 kilómetros por hora, por lo que el exceso de velocidad es sancionable solo cuando se supere la velocidad máxima más el margen de tolerancia señalado. Tolerancia sobre las velocidades máximas permitidas. Artículo 168-A.
Nuevamente, a las velocidades máximas permitidas en el reglamento debe aplicarse un margen de tolerancia de 5 kilómetros por hora, por lo que el exceso de velocidad es sancionable solo cuando se supere la velocidad máxima más el margen de tolerancia señalado. O sea que cuando yo estoy en la vía pública, la velocidad máxima a la cual puedo circular tiene una tolerancia de 5 kilómetros por hora. O sea que si, por ejemplo, yo estoy en una avenida en donde yo sé que la velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, para caer en una infracción tendría que ir a más de 65, porque tengo una tolerancia de 5 kilómetros por hora. Si estoy en una vía expresa, en donde yo sé que el máximo es 80, para caer en una infracción, tendría que ir a más de 85, porque hay una tolerancia para los conductores en la vía pública. Si me preguntan a mí particularmente, en mi opinión personal, diría que la tolerancia no es, para mí no es necesaria, ¿no? Me parece que no debería de existir. Pero bueno, mi opinión en este caso no es relevante, sino lo relevante es lo que dice el reglamento. Y el reglamento, por diferentes condiciones, considera que es necesaria la tolerancia. Y por eso que le da tolerancia a algunos conductores. Perdón, a todos los conductores. La tolerancia es de 5 kilómetros por hora. Y la tolerancia solamente es para la velocidad máxima, no para la mínima, solamente para la velocidad máxima reglamentaria. Muy bien, con eso entonces terminamos con esta tercera observación y con eso terminamos con lo que corresponde a lo que son pues las velocidades reglamentarias. Muy bien, no rayen la pizarra, por favor. Ya. Con eso entonces terminamos con lo que corresponde a las velocidades reglamentarias. Aquí tenemos las conclusiones para que ustedes puedan de alguna forma ver cuáles son digamos pues las conclusiones finales del tema del día de hoy, pero es básicamente pues todo lo que hemos revisado en el desarrollo de la clase de hoy día. Muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta, ahora es el momento para poder resolver cualquier duda o pregunta que se les pueda presentar con respecto a lo que hemos desarrollado en la clase del día de hoy. ¿Se comprende? ¿Alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos visto hoy día? ¿Es claro? Consultas, preguntas, comentarios, frases sueltas, algo. Digan algo, por favor. Den señales de vida. Todo claro, ya, perfecto. Todo claro. Entonces, todo claro, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Muy bien. Veo que está todo claro, así que den su confirmación, por favor, para poder saber que todo está claro. Califiquen la clase con 5 estrellas. No, mentira, no hay calificación, no estén buscando calificación. Pero que esté todo claro, pues, ¿no? Para que así de esta forma no haya ningún inconveniente. Si quieren hacer algún donativo adicional, pueden yapear, no hay problema. Todo Gucci, dice. Eso dice mi hermano. Todo Gucci, ¿no? Las PPTs están en la plataforma virtual que ustedes usan para poder acceder a la clase, ahí tienen las PPTs. Entonces, si ustedes quieren visualizarlas, pueden acceder a la plataforma y ahí pueden ver las PPTs sin ningún problema, pues, ¿no? Su compañera Guadalupe dice otra preguntita de examen, de velocidades reglamentarias, pero las preguntas de velocidades es lo mismo que les he preguntado, no solo que cambian los datos nada más. O sea, les podrían preguntar cuál es la velocidad mínima o la velocidad máxima de un vehículo en general, pues un camión, un transporte, un arrastre de casa rodante, un bus interprovincial, un auto, cambia el vehículo y te van a decir en una carretera, en una avenida, en una calle o en un jirón. O sea, la estructura de la pregunta es la misma. Lo que va a cambiar es el dato, ¿no? La información. Entonces, ese es el dato. Ujú. Su compañero Sebastián dice, profe, ¿quién? Bueno, ¿cuál, no? ¿Cuál es el equipo más grande del Perú? Simulacros de examen. Claro, el simulacro de examen, ustedes pueden encontrar en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si ustedes ponen en el buscador de Google, ponen allí simulacro de examen de reglas, MTC o Turing, les va a aparecer automáticamente el simulacro de examen. Ahí ustedes pueden acceder, seleccionan el simulacro para la licencia A1 y pueden acceder al examen sin ningún problema.
En todo caso, también pueden practicar en la plataforma. Nosotros en la plataforma de la escuela también tenemos allí un simulacro para cada uno de los temas que ustedes desarrollan. Las preguntas que están en el simulacro de la plataforma de la escuela son las mismas que están en el simulacro del MTC, son las mismas, solo que la diferencia es que están segmentadas por temas. O sea, si ustedes entran al simulacro en la plataforma del tema de velocidades, todas las preguntas van a ser solo del tema de velocidades. O sea, no van a haber más preguntas que no sean del tema de velocidades reglamentarias solo, nada más. Entonces, eso es lo que tendrían ustedes que ver la diferencia, ¿no? Por un lado tienes la plataforma que te va a hacer un examen por cada tema y por otro lado tienes el simulacro del MTC que te va a hacer pues todo un simulacro de todos los temas en conjunto, en general. ¿Ok? Su compañera Ruth dice, ¿qué pasa si se pincha un neumático y tengo que continuar mi marcha hasta salir de la vía expresa? No entiendo la pregunta, señorita Ruth. ¿Cuál es la pregunta en todo caso? Dice, ¿qué pasa si se pincha un neumático y tengo que continuar mi marcha hasta salir de la vía expresa? Ah, usted dice, no entiendo la pregunta. Creo que la pregunta es, ¿qué pasa si se pincha un neumático? ¿Puedo quedarme en la vía expresa? Eso sería, ¿no? La pregunta. Claro que sí, sí, sí podrías, ¿no? Porque si estás en una emergencia, como que se pincha un neumático, entonces sí puedes quedarte en la vía expresa porque es una emergencia. Te pones hacia un costado, normalmente hay un espacio que se conoce pues como la berma en la vía expresa, y ahí ustedes pueden cambiar el neumático, colocando sus luces de emergencia, triángulos de seguridad, puedes cambiar el neumático para poder continuar la marcha. Siempre estar lejos de curvas, siempre estar alejado de lugares en donde podrías haber algún peligro, ¿no? Lo ideal. Pero si hay una emergencia, lógicamente la emergencia se comprende, no te van a poner una multa, ¿no? Porque existe una emergencia de por medio. Su compañera Lucía dice, ¿puedo sacar el brevete siendo menor de edad? El brevete se tramita a partir de los 18 años, esa es la edad mínima, pero existe un caso excepcional en donde puedes tramitarlo desde los 16 años, pero es un caso excepcional. Lo normal es a partir de los 18 años. ¿Okay? Su compañera Ruth dice, hay conductores que siguen la marcha con el neumático pinchado. Bueno, si es un lugar peligroso, un lugar me refiero riesgoso, podría seguir avanzando, pero si tú sigues avanzando con la llanta desinflada, vas a terminar malogrando la llanta y probablemente el aro. No es recomendable, ¿no? Mecánicamente se va a dañar. Podrías avanzar de repente unos cuantos metros para poder alejarte de la zona que pueda ser peligrosa, pero no conducir pues hasta tu casa así, ¿no? Porque vas a dañar la llanta y el aro lo vas a malograr, lo vas a dañar. Y obviamente va a haber un punto en el cual ya no vas a poder seguir avanzando, ya, o sea, no se puede seguir avanzando. Ujú. Su compañera Lucía dice, ¿se puede sacar brevete provisional por 2 meses, creo? No es brevete provisional, es permiso provisional. El permiso provisional se le otorga a cualquier persona que esté planeando sacar su licencia y es básicamente para poder practicar antes del examen. Lo puedes tramitar en la misma oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la región que ustedes estén, y ahí les van a poder entregar este permiso provisional para poder practicar, ¿no? El permiso provisional es para practicar, no es para que conduzcas, no es que tú sacas el permiso provisional y sales a conducir alegremente por la calle, no, es para practicar. Se supone que tiene condiciones y restricciones. La principal condición es que tienes que estar acompañado de una persona que tenga por lo menos licencia A1 y que por lo menos tenga 2 años de antigüedad. Como les vuelvo a repetir, el permiso provisional se puede tramitar en la oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vuelvo a repetir, el permiso provisional se puede tramitar en las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la región en la que ustedes estén. Profe, una más por si acaso. Vuelvo a repetir, el permiso provisional se puede tramitar en cualquier oficina del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la región en la que ustedes se encuentren. Si estás en Arequipa, tendrás que ir entonces a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en Arequipa. Tiene un costo, pero el costo es de trámite. El costo es por el trámite, más o menos un costo administrativo. No sé cuál es el costo, no es un costo universal, o sea, depende de la municipalidad,
depende de la región en la que estés, pero sí tiene un costo. Pero el costo es simbólico, o sea, es un costo como trámite. Es como cuando pones una denuncia y pagas por tu denuncia, creo que 15 soles, 14 soles, algo en realidad no es muy costoso. Ujú. Su compañero Hernán dice, ¿se puede sacar licencia en una región diferente a nuestro domicilio? Sí, no hay problema. Ustedes pueden sacar su licencia en cualquier parte del Perú. El permiso provisional tiene una vigencia, si no me equivoco, de 6 meses. Aunque eso ha cambiado mucho, ha cambiado, porque primero era de 3 meses, luego lo extendieron a 4 y ahora es de 6 meses. Pero en todo caso, cuando ustedes lo tramiten, tendrán que ver la regla o la norma que en ese momento esté actual, vigente. Porque de repente ustedes no lo van a tramitar ahora mismo, de repente lo tramitan dentro de 15 días, dentro de un mes, y probablemente quizás cambie la vigencia, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, las preguntas que me están haciendo de la licencia y todo lo demás, esas preguntas las pueden hacer en su clase de asesoramiento. Nosotros aquí en la escuela tenemos una clase que se llama asesoramiento para que ustedes puedan ahí conocer cuál es el proceso para poder resolver cualquier pregunta relacionada con el procedimiento para la obtención de la licencia de conducir. ¿Ok? Así que si tienen alguna duda de la licencia o de cómo se obtiene, eso sería en el tema de asesoramiento. Para responder la pregunta, la última pregunta de su compañera Elsa dice, después de tramitar la licencia, ¿cuánto tiempo después me entregan la licencia? O sea, eso varía dependiendo de la región, pero en promedio son aproximadamente unos 3 o 4 días después de que haces el trámite para poder obtener la licencia de conducir. En promedio, ¿no? Pero varía dependiendo de la región en la que te encuentres. Ujú. Ya, muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta entonces del tema que hemos visto el día de hoy, velocidades reglamentarias, pueden hacerla. Y si no, entonces nos vemos en una siguiente oportunidad. Con eso hemos terminado con nuestra clase del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación, por su atención. Supongo que han estado atentos. Así que nos vemos en la siguiente clase. Les agradezco a todos ustedes también. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Que pasen una buena noche. Estudien. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego.